con la administración. ¿Por qué? Porque de esa manera la administración le puede controlar mejor. El control puede ser más intenso. Sabe que cumple los horarios, sabe que los carros van a funcionar bien y además los inspecciona cada 6 meses. Sabe que va a haber personal suficiente para atender las demandas del servicio público. Y además puede verificar que las condiciones de calidad de prestación de servicios son las adecuadas, las correctas. En cambio, en el Perú, y esto digo que está sucediendo también en Europa y en España, cuidado. Porque lo que estamos padeciendo en España y en muchos países europeos, sobre todo los del sur actualmente, es un sucedáneo, o es una repetición de lo que ya pasó en Latinoamérica, finales de los 80, en los años 90. Impago de la deuda, el Estado tiene que adoptar medidas para pagar esa deuda y entre las medidas está la liberalización y la privatización de los servicios. En otras palabras, que el Estado invierte o gasta menos dinero público en satisfacer servicios necesarios, esenciales, básicos a las personas, a la ciudadanía. Pues bien, esto está sucediendo ahora cada vez más en Europa. En Europa y en España ya se ha privatizado hace mucho tiempo el servicio eléctrico, desde el año 97, el servicio de las telecomunicaciones, el gas. Quedan algunos reductos que todavía quizás que se están abriendo ahí un poco al sector privado, como es la sanidad y la educación. Entonces, las relaciones de sujeción especial hacen referencia precisamente a esa relación de concesionario del servicio público. Pues, ¿qué pasa en estos casos? En estos casos, el Tribunal Constitucional Español precisamente ha entendido que el principio de legalidad puede relajarse. Es decir, puede no ser aplicado de forma estricta, sino más bien de forma flexible. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, las infracciones pueden contemplarse por reglamento, no por ley. Es decir, que las conductas sancionables en relación a las relaciones de sujeción especial, según el Tribunal Constitucional, algunas relaciones de sujeción especial, según el Tribunal Constitucional Español, pueden regularse por reglamento. Por ejemplo, en los transportes, si un usuario del transporte público lo que hace es provocar daños o molestias a otros viajeros o incluso causa daños al mobiliario del servicio público, al mobiliario o al inmovilizado del servicio público, puede ser sancionado por ello. Pero el régimen sancionador, las infracciones administrativas, pueden ser establecidas por reglamento, porque dice el Tribunal Constitucional que se trata de una relación de sujeción especial. No obstante, el Tribunal Constitucional Español también ha moderado, ha reculado en esa doctrina. Es decir, se ha retractado un poco y ha dicho, bueno, aunque se trate de una relación de sujeción especial, nunca, bajo ningún concepto, las administraciones públicas tienen que eximirse del cumplimiento del principio de legalidad. Y eso significa que el reglamento puede intervenir, pero siempre está subordinado a la ley. Y solamente puede ser un complemento indispensable de la ley. No puede funcionar al margen de la ley. ¿Sí? En otras palabras, que aunque sea una relación de sujeción especial, la Constitución obliga a las administraciones públicas a someterse a la ley y a regular los comportamientos de los particulares y también las infracciones administrativas conforme al principio de legalidad. Es decir, que la relación de sujeción especial no justifica bajo ningún concepto la exención del principio de legalidad. ¿De acuerdo? Esta categoría de relación de sujeción especial ha quedado muy anacrónica porque se remonta, tiene su fundamento y su utilidad, fíjense, hace casi 2 siglos, estamos hablando del año 1880 o 1890, la creó el jurista alemán Otto Mayer y según este jurista alemán era imprescindible que la administración controlase mejor ciertos aspectos de su actividad y por eso los derechos fundamentales o los derechos de los ciudadanos, el principio de legalidad, el principio democrático en cierto sentido podía ser restringido en cierta medida. Pero claro, hoy en día, primero con la liberalización de servicios, la privatización, tercero con el desarrollo de la democracia. Estamos hablando de un sistema monárquico alemán que garantizaba la democracia parcialmente porque no votaban todas las personas.
el sufragio era censitario. Estamos hablando de una época en la que votaban prácticamente los propietarios y los que pagaban impuestos. No votaban, la mujer no tenía derecho al voto en aquella época. En cambio ahora, claramente, esas relaciones de sujeción especial poco a poco han ido cediendo ante las relaciones de sujeción general. ¿Por qué? Porque por el principio de igualdad, no discriminación y por el principio democrático, todas las administraciones públicas deben someterse al instrumento de que disponen las instituciones representativas en una democracia, que es la ley. ¿Sí? Por eso, hoy en día, esto de las relaciones de sujeción especial está realmente en decadencia. Nos vamos al principio de tipicidad. Hemos hablado de la legalidad y hablamos del principio de tipicidad. Pues bien, el principio de tipicidad ahonda aún más en lo que hablábamos anteriormente sobre la certeza de la ley. Es decir, que la ley debe establecer los tipos infractores, las conductas antijurídicas, los elementos esenciales del injusto, de las infracciones, pero además debe hacerlo con precisión, con certeza, generando seguridad jurídica en los destinatarios de la norma. Porque si no hay seguridad jurídica, las autoridades públicas pueden cercenar derechos, violentar derechos, sin que los particulares puedan conocer exactamente el motivo por el que se les está cercenando, se les está restringiendo esos derechos. Hay que aplicar objetivamente la norma, no cabe la analogía en la restricción de derechos fundamentales. Esto es importantísimo en derecho administrativo sancionador y también en derecho penal, yo sea de paso. Entonces, ¿en qué consiste la tipicidad? En esa definición clara y precisa de las conductas que constituyen infracción administrativa. La norma siempre debe predecir con el suficiente grado de certeza, se dice, las conductas infractoras. Y además las sanciones, no solo las conductas infractoras, sino también las sanciones que llevan aparejadas esas conductas infractoras. De manera que cualquiera de nosotros que lea una norma sancionadora sepa con certeza a qué atenerse, qué está prohibido y qué está permitido. Y lo que está prohibido, cómo se castiga. ¿Sí? Si se castiga con una multa, si esa multa tiene una cantidad determinada, hasta qué cantidad en concreto, si además de la multa tengo que pagar una indemnización para reparar los daños y perjuicios derivados de la comisión de la infracción administrativa o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No ven? Grado de certeza. Esto es lo más importante. Y bueno, en general ese grado de certeza se ha ido definiendo por la jurisprudencia en tres aspectos. Es decir, una ley cumplirá el principio de tipicidad siempre que recoja, 1, los bienes jurídicos que son protegidos por la norma. ¿Qué es esto de bien jurídico protegido? Les doy un ejemplo, les explico. Cuando una empresa, una persona jurídica o un particular deposita basura en el dominio público, sin que esa basura, sin que esos residuos estén autorizados por la autoridad pública, entonces puede que esté cometiendo una infracción administrativa. Si la ley o la ordenanza municipal establecen que esa persona tiene que ser castigada, lo hacen ¿para qué? Para proteger ¿qué? El medio ambiente, ¿no es cierto? Para proteger la limpieza de los suelos, para evitar enfermedades. ¿Lo ven? Ese es el bien jurídico, la salud pública, el medio ambiente. Ese es el bien jurídico que trata de proteger la norma. Y esto es fundamental, lo vamos a ver mañana en el principio non bis in idem. Si no sabemos definir el bien jurídico que trata de proteger una infracción administrativa, una norma, entonces va a ser muy difícil que identifiquemos exactamente cuál es el espíritu, el fin de la norma al efecto de interpretarla. De la norma sancionadora en concreto. ¿Sí? Entonces, a través de ese principio de tipicidad, de esa definición clara del bien jurídico, con certeza podrá saberse exactamente cuáles son los comportamientos prohibidos o permitidos. En segundo lugar, la materia. ¿En qué materia se aplica la norma que establece, que tipifica una infracción administrativa?
2. Y 3, los sujetos. ¿Cuáles son los destinatarios de esa norma? ¿Cuáles son los sujetos presuntamente responsables o que pueden responder o que pueden cometer esas infracciones administrativas? Debe distinguirse de todas maneras el principio de tipicidad y el principio de reserva de ley. ¿Sí? El principio de tipicidad hace referencia al grado de certeza de la norma. Pero ese grado de certeza también puede ser establecido por un reglamento. ¿Se acuerdan de lo que les comentaba anteriormente? El hecho de que se tenga que cumplir el principio de legalidad no significa que la administración no pueda regular a través de reglamentos los comportamientos prohibidos, ¿verdad? Puede haber, de alguna manera, la certeza de esos comportamientos puede ser establecida también por una norma de rango reglamentario. Ahora bien, la ley, como vamos a ver ahora, o la norma con rango de ley, siempre debe establecer, debe tipificar el elemento esencial de la infracción, es decir, el bien jurídico que trata de protegerse a través de la norma. Sí. Sí, quería poner un ejemplo y para analizar este tema del bien jurídico. Por ejemplo, acá hay muchas noticias que hacen mención al hecho de que en los colegios secundarios, primarios, existe el tema de la mala conducta por parte del profesor. Entonces hay muchas denuncias dentro del ámbito administrativo y luego también que pasan al ámbito judicial respecto de que el profesor pues muchas veces acosa o incluso abusa sexualmente de sus alumnos, ¿no? Y psicológicamente también acá me comentan. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces cuando esto no es probado, entonces por los medios de comunicación, ¿no? Nos enteramos por el periódico, por la radio y demás, que muchas veces estos profesores no son debidamente sancionados a pesar de que está tipificado dentro de sus normas administrativas en materia de educación, que debían ser castigados, sancionados, ¿no? Amonestados, y por el contrario únicamente los reubican, ¿no? Los cambian de centro educativo o los cambian dentro de la misma educación, dentro del mismo centro educativo a otra posición, pero no hay un real castigo. Entonces, por un lado, la pregunta sería, ¿cuál sería el bien jurídico protegido ahí? ¿Y qué opinión le merece, ¿no? este tema en concreto, digamos, de estos casos que se dan aquí? Sí, está muy bien la pregunta. Bueno, en primer lugar, para saber cuál es el bien jurídico protegido, lo que hay que hacer es examinar la ley que contempla la infracción administrativa. Entonces, a partir de esa ley, se sabe si efectivamente, en este caso, el bien jurídico protegido consistiría en la educación, en el derecho a la educación, en la dignidad de la persona, la dignidad del alumno o alumna, en el respeto a su libertad personal, o simplemente el bien jurídico protegido, pues a lo mejor sería, no lo sé, el derecho a recibir, no sé si el derecho a recibir una educación o simplemente el derecho a estar sometido a una disciplina en un ámbito educativo. No lo sé, lo desconozco porque no he leído las normas sobre educación del Perú, pero lo primero que hay que tener en cuenta es la ley. La ley es la que va a definir cuáles son los bienes jurídicos protegidos, y a partir de esa interpretación de la ley es cuando se puede definir cuál es el bien jurídico. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, que es la que me parece más interesante, ¿por qué ese profesorado no recibe el castigo adecuado, el correctivo adecuado? ¿Y por qué las autoridades públicas realmente no aplican la norma en relación con el bien jurídico que realmente protege dicha norma? Por eso es una norma infractora, porque gracias al castigo que van a imponer las administraciones públicas, teóricamente la persona que ha cometido esa infracción va a dejar de cometerlo, o se le va a disuadir para que no cometa en un futuro esas nuevas infracciones. Pero claro, si se le cambia de área o simplemente se le cambia de colegio y no se le inhabilita, que a lo mejor sería lógico, no sé si temporal o indefinidamente, que esto la verdad es que es una cuestión de política legislativa y habría que examinar caso por caso,
porque puede ser una persona reincidente y entonces a lo mejor es una persona que no está preparada para ser docente. La persona que reincide en esos comportamientos de acoso, a lo mejor de no solo acoso en cuanto a la libertad, sino acoso sexual a lo mejor, o desproporción a la hora de comportarse o a la hora de llevar a cabo actos de disciplina o lo que fuera. La verdad es que no se entiende por qué, si la legislación o la ley ha establecido exactamente cuáles son los bienes jurídicos protegidos, posteriormente las autoridades públicas no adoptan una medida proporcionada. Es decir, que si es una persona reincidente o incluso si se trata de un docente que ha llevado a cabo actos de acoso, qué menos que obligarle a ese docente, por ejemplo, a recibir algunas terapias psicológicas o a someterse a determinadas terapias o cursos relacionados con el trato a los alumnos. Es decir, que también la sanción aprecie una conducta más o menos reparadora o reeducadora, incluso resocializadora. Eso es lo que yo la verdad no lo entiendo, pero lo más interesante de todo esto es que ahí las autoridades públicas, por ejemplo, no han tenido en cuenta la aplicación de la norma, que es donde se establece el bien jurídico protegido. Yo creo esa es la clave en general. Y luego vamos a ver mañana también, en relación con el principio non bis in idem, que las autoridades públicas pueden llegar a sancionar 2 veces por los mismos hechos simplemente porque no tienen en cuenta cuál es el bien jurídico protegido por la norma. ¿Cuál es el fundamento jurídico de una infracción administrativa? Si no se tienen en cuenta los bienes jurídicos protegidos, evidentemente no se sabe si el particular, un ciudadano, está atentando contra esos bienes, los está atacando o no. Si no se sabe cuál es el bien jurídico protegido o que trata de proteger la norma, si yo no lo sé como ciudadano, ¿cómo las autoridades públicas pueden sancionarme a mí si tampoco saben exactamente si he atentado, si he lesionado ese bien jurídico protegido? Por eso, el principio de tipicidad, más que al hecho de que las conductas se establezcan por una norma con rango de ley, es el hecho de que efectivamente se regulen, se precisen los bienes jurídicos que protegen dichas normas. Bueno, he puesto un par de ejemplos más y voy a abrir igual un turno a la participación para saber qué opinan exactamente de este ejemplo, de este caso del Tribunal Constitucional Español, sobre el principio de tipicidad y la necesidad de que las conductas infractoras se establezcan por una norma con rango de ley. Bueno, es un supuesto que podría suceder también perfectamente en el Perú, porque yo creo que las normas tributarias en el Perú supongo que recogerán idéntica infracción administrativa o muy parecida o muy similar, si no es con las operaciones vinculadas, es con otro tipo de operaciones. Les explico. Se trata en concreto de una obligación que tiene que cumplir cualquier ciudadano, y en este caso, más que un ciudadano, una sociedad, una empresa, que tiene la obligación de aportar la documentación requerida por la administración pública. Imagínense que son gestores de una empresa, reciben la notificación de la SUNAT, por la cual les obliga a aportar una determinada documentación. ¿Sí? Pues bien, ¿qué dice la ley al respecto? La ley dice lo siguiente, en el caso español, que supongo que será lo mismo en derecho tributario peruano. Si esa empresa, ese gestor, no facilita la documentación requerida a la empresa en concreto y no la facilita a la administración pública, a la SUNAT, será sancionada con lo que sea, con una multa de X miles de soles o con una suspensión de la actividad, etcétera, etcétera. Y ahora se plantea la pregunta. Las personas recurrentes, es una sentencia, como ven, del Tribunal Constitucional del año 2013, es a la 145/2013, y los recurrentes, en este caso unas empresas, le dicen al Tribunal Constitucional, pues mire usted, nosotros creemos que la administración pública puede crear infracciones administrativas cada vez que le obliga a un particular a aportar la documentación requerida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, dicen estos recurrentes, cada caso es distinto. Hay empresas que tienen obligación de aportar
todos los libros contables desde el año 2005, por poner un ejemplo, y hay otras que solamente tienen que aportar los libros contables correspondientes al año 2010. O tampoco algunas empresas tienen que aportar facturaciones del año 2005-2006, empresas que a lo mejor tienen facturaciones de millones de soles o de millones de euros en su caso, y hay otras empresas que tienen facturaciones mucho menores, es decir, que cada caso es distinto. Por lo tanto, dicen estos recurrentes como la administración pública está creando, la SUNAT, o en el caso español, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, lo que están creando son tipos infractores cada vez que le requieren información a la empresa en concreto. Este es su alegato, ¿no? Pues bien, al respecto, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Dice el Tribunal Constitucional, no, vamos a ver. La ley que regula el impuesto de sociedades, que es la que establece esa obligación de aportar la documentación requerida, define el ámbito material de la infracción. ¿Para qué? Para evitar operaciones vinculadas. ¿Qué son las operaciones vinculadas? Una operación vinculada, para que sepan, si no son especialistas en materia de derecho tributario o en materia de derecho mercantil, una operación vinculada es aquella que lleva a cabo el gestor o administrador de una empresa o aquel socio que ostente más de un 25% del capital social con la misma empresa. Imagínense que la empresa le vende a un socio que tiene el 30% del capital social un bien propio de la empresa. Eso es una operación vinculada. O cuando el administrador, único o no, de la empresa, decide para su beneficio, imagínense por ejemplo, comprar un bien de la empresa por un precio que está por debajo del mercado, ¿no? Pues para evitar esas conductas fraudulentas, porque, claro, si el precio es inferior al del mercado, hay que tributar más o menos, ¿verdad? Pero el precio es falso, se está falseando. Entonces eso lo quiere controlar la administración tributaria. Entonces dice el Tribunal Constitucional,